Cuando estuvimos en nuestro viaje por Japón nos contaba algunas cosas curiosas, como que el mercado automovilístico allí tenía como protagonistas a los mini monovolúmenes. El Note de Nissan, el Prius Aqua de Toyota funcionan generalmente, como funcionan otras cosas como el K-Car Honda N-Box o el Suzuki Spacia. En un mercado donde el espacio interno ofrecido versus el espacio externo ocupado es vital, y la compra es más sensata que en Occidente, estos coches son la manera de moverse. Pues bien, Honda, además de tener el N-Box, tiene para sí el Fit en Japón, o el Jazz para nuestro mercado, que representa perfectamente los valores nipones del coche utilitario. Y aunque aquí sigue siendo un incomprendido, es un producto que yo no me canso nunca de recomendar. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Power Art con la energía de Total. Y esta es la prueba de la última generación del Jazz, ahora solo disponible como modelo híbrido. De este aparatito que tenemos hoy con nosotros aquí, se venden 100.000 unidades en Japón cada año en un país de 126 millones de habitantes. ¿Sabéis cuántos se venden Jazz de estos en Europa? Europa tiene 746 millones de habitantes, sí, lo acabo de mirar. Pues solo se venden 20.000 ejemplares. Y a pesar de ello, a pesar de que no nos entra ni con calzador el Honda Jazz a los europeos y no queremos comprarlo, Honda sigue R que R ofreciéndonoslo en el mercado desde hace ya 20 años. La cuestión es que sus marcas rivales tienen la lección más o menos aprendida y no traen sus superventas nipones a nuestro mercado. Nissan se llevó el Note y nos dejó de vender este coche, como también dejó de vender el Cube. El Aqua de Toyota nunca ha venido y el Yaris ahora está triunfando en Japón, de hecho. Así que para atacar el segmento B europeo parece que los nipones tienen claro que los mini monovolúmenes de allí no tienen sentido aquí. Pero Honda insiste, entre otras cosas, porque no quiere crear un coche de segmento E solo para Europa. Tenéis que pensar que el mercado europeo para Honda es esto, nada, muy poco. Así que prefiere tener un modelo global como este Jazz, que funciona muy bien en Japón, funciona mal en Estados Unidos y funciona mal en Europa, pero si suma las ventas de Europa y Estados Unidos, ya le compensa tener un único modelo para todos estos mercados en lugar de tirarse como se han tirado otros fabricantes, como Nissan con el Micra, o Toyota con el Yaris, a crear un modelo para los gustos occidentales en lugar de funcionar con este formato mucho más nipón. ¿Qué es un Jazz? Desde 2001 que se empezó a crear la primera generación, siempre ha mantenido un formato muy claro, que es crear un monovolumen con una estética que siempre ha sido muy similar, menos la tercera generación, justo la anterior a la actual, y siempre ha compartido los mismos elementos de diseño. Pues por ejemplo, el pilar A está alineado con la línea del capó y además está pensado para ser un coche que en 4 metros de longitud ofrezca la máxima cantidad de espacio disponible en el interior, siendo además relativamente estrecho, no llega a los 1,7 metros, una anchura que además está supeditada o estaba supeditada a mayores impuestos en Japón. Ahora mismo ya han quitado en Japón ese límite del 1,7 metros para las tasas impositivas, pero se ha quedado como una medida muy aceptada porque al final los parkings automatizados y otros dispositivos que tienen en aquel país priman que tu coche mida menos de 1,7 metros y eso luego se nota cuando estás callejeando en comparación con los coches de hoy en día que ya se van a 1,8 metros en el segmento B. Pues este coche inmediatamente lo notas mucho más ágil y fácil de colocar prácticamente en cualquier sitio cuando te estás moviendo por la ciudad. Estéticamente lo que ha hecho esta generación es recuperar los elementos clave de las dos primeras entregas del modelo, así que tenemos faros más grandes. En la tercera generación hicieron una cosa rara, pusieron unos faros horizontales que parecían intentar ensanchar la vista frontal del coche, pero realmente no le quedaban bien y no encajaban. Aquí recupera los simpáticos ojos que ha tenido el Jazz siempre, incorpora una calandra cegada con esta zona pintada que le reduce la toma de la boca para que sea un poquito más pequeña, también un poco más alineada con las tendencias actuales de diseño con un tanto coche eléctrico. Y luego tenemos una parte inferior con toma central de aire genuina, no tenemos air curtains, no tenemos cortinillas de aire vistas en esta zona, pero curiosamente cuando nos vamos al lateral del paso de ruedas sí que vemos que hay unas salidas de aire en esta zona que deben de venir canalizadas directamente desde la parte central de la calandra para reducir el CX del coche. El CX del coche también está cuidado con esta especie de tapacubos sobre la llanta de aleación que no me terminan de convencer y que aquí en Europa, como estos coches son híbridos, Diego reniega al verlos, como estos coches son todos híbridos, no se ofrece otra mecánica, pues se ha decidido incorporar esta especie de diseño peculiar, vamos a decir, que además luego se pinza fácilmente. Nosotros no lo hemos tocado, pero básicamente este coche ya venía con los tapacubillos estos arañados a cuentas de que se sobresalen del propio cuerpo
de la llanta de aleación. La línea lateral se ha sobresimplificado, se ha simplificado muchísimo respecto a la entrega anterior, mantiene un elemento característico de todos los Jazz, que es que tenemos 4 ventanillas laterales, 1, 2, 3 y 4, tenemos el pilar A, como os decía antes, lanzado, que va en prolongación justo con la inclinación prácticamente sin cambio de ángulo del capó, se mete por aquí un poquito y hace esta especie de línea de estilo que luego nos ayuda a generar esta otra línea de estilo ascendente que acuña un poco el coche hacia adelante. Se ha prescindido de tener toda esta cadera tan marcada como tenía la entrega anterior y se ha simplificado, se ha hecho un poquito más plana, aunque todavía existe. Prácticamente yo no sé si se llegará a apreciar en la cámara, pero sí que se mete un poquito de músculo aquí, una línea de estilo muy horizontal en la parte inferior, y lo que se consigue con todo esto es que sea muy plano el lateral. Y que sea muy plano el lateral viene bien porque en un coche con anchura limitada a 1,7 metros lo que consigues es maximizar el espacio interior sin tener que hacer un coche más ancho visualmente. Y por detrás se pasa a faros más horizontales, a pilotos más horizontales, que es lo que está de moda, así que tampoco se han comido mucho la cabeza. Un corte bastante vertical del portón trasero, sí que hace un poquito de curva en esta parte superior, prescinde absolutamente de tener ningún tipo de alerón, que a mí me parece que le falta la gorra para atrás ahí. Y luego el pilar C ha jugado a flotar un poquito con esta parte del piloto que se mete, así que no tienes esta continuidad en la chapa, lo cual aligera ligeramente el peso visual del coche cuando lo miras. No hay salidas de escape que se vean, están por ahí colocadas, y lo único que sí que nos ha llamado la atención es que el gancho de remolque asoma por aquí, así que si tienes que remolcar el coche porque lo has averiado, cosa muy rara en un Honda por otro lado, pues vas a tener fácil localizar por dónde se engancha, pero también esto nos quiere decir que no va a haber posibilidad de montar bola para arrastrar de otras cosas. Por otro lado, tiene lógica en un coche de este tamaño, este peso y esta potencia. A mí este formato de coche me encanta, no por ser espectacular estéticamente cual Alfa Romeo 33, está claro, pero sí porque a simple vista ya sabes de qué va. Lo que te quiero ofrecer es un coche honesto. Personalmente las dos primeras generaciones del modelo me gustaron más, especialmente la segunda con acabado deportivo, pero bueno, esta cuarta al menos es más chula que la tercera, que rompía demasiado la estética de un Jazz tradicional. Las concesiones del aspecto furgoneteril que tiene por fuera el coche se pagan para bien en el interior. Para empezar tenemos un interior muy luminoso, con mucho cristal por todas las esquinas, con un parabrisas lejos de nosotros y con un pilar A, que en realidad es este, no sabemos cómo, A y A bis le vamos a llamar, que es muy vertical, así que tenemos buena visibilidad hacia adelante en casi todos los ángulos, solo hacia atrás el pilar C, que es un poquito gordo, nos puede cegar un poco, pero con las ayudas de aparcamiento integradas en estos coches eso ya importa poco. Tenemos mucha sensación de espacio, mucha más que en cualquier otro coche del segmento B. Prácticamente la única pega que le puedo poner es que es estrecho, como todos los coches japoneses construidos con la ley de menos de 1,7 metros de anchura. Así que tienes al pasajero relativamente cerca porque la consola también es relativamente estrecha, la consola central. Este coche tiene además airbag central entre los dos asientos para que no des cabeza con el pasajero, lo que le pone un plus de seguridad. La posición de conducción te tienes que hacer a ella. Si realmente bajas el asiento hasta donde deja bajar, que deja bajar muchísimo, acabas con los tobillos mal colocados. Le pasa un poco como al Honda City. No está hecho para ir conduciendo así, no está hecho para ir sentado como si fueses en un deportivo con las piernas estiradas. Es un coche para conducirlo como si fuese una furgoneta, así que tienes que ir un poquito más arriba, posición de monovolumen, el volante más tendido y los pedales accionándolos ya desde esta posición con las piernas un poquito más plegadas. Es así como vas a ir cómodo y como realmente te va a caer todo a mano. En cuanto a ergonomía, tenemos mando de climatización manual, bien, mando físico también para el volumen, bien, mando físico para las luces, bien, hasta para los antinieblas, todo conseguido. La única pega que le voy a poner es el gatillo de la palanca de cambios automática, que en lugar de ir como un gatillo normal, se inclina en la otra dirección y se hace bastante raro cuando estás activándolo hacia adelante y hacia atrás. No tienes climatizador bizona, es monozona. En un coche tan estrecho no sé hasta qué punto la capacidad de generar dos ambientes climáticos distintos puede llegar a ser relevante, pero bueno, es una pega menor para un coche de este tamaño. Materiales, ajustes, acabados, los plásticos son muy japo, así que tienden a ser más duros que los plasticosos blanditos de algunos rivales que tiene en Europa. Tenemos esta especie de símil cuero en esta zona que está bastante bien conseguido.
Diría que este coche tiene pinta de ir a envejecer mejor, como suele pasar con todos los Hondas, que un coche más de plastiquitos blandos, que al final, con el paso de los años y el sol, acaban envejeciendo un poquito peor. Es una pena que este coche no tenga techo solar, porque realmente ayudaría a completar esa sensación de libertad y de mucha iluminación que al final buscas también en un coche con formato monovolumen. Los asientos, por cierto, cómodos, no me parece que la banqueta sea corta, especialmente porque vas sentado ya con las piernas más dobladas y eso evita que tengas esa problemática de querer que te apoyen las pantorrillas. Un mixto aquí de una tela bastante agradable al tacto con una especie de cuero, y los reposacabezas además se pueden acercar a tu cabeza si quieres, con una cosa que siempre ayuda a la hora de descansar un poco el cuello. Otra cosa, par de cosas curiosas más para terminar ahora. Tenemos unos posavasos muy típicos de los coches japoneses aquí justo delante de los aireadores, y tenemos una guantera extra respecto a un coche convencional que se suplementa a la guantera convencional. Cosas de monovolumen. El cuadro de instrumentos es muy sencillo. Tenemos un velocímetro que está en esa zona, en la zona grande, y luego una pantalla multifuncional, la parte de la pantalla multifuncional inferior, que nos permite acceder al ordenador de a bordo con distintos ordenadores de consumo y con otras informaciones, pues el trasiego energético típico de un coche híbrido, que te dice dónde está cargando, ahora está el motor de combustión cargando la batería y todas estas cosas. No es el sistema de menús más sencillo de utilizar del planeta Tierra, me parece que está un poco confuso según qué cosas estés haciendo, pero te acabas haciendo a él. A la izquierda tenemos un marcador de la cantidad de energía que tenemos almacenada en la batería, que al final funciona como un buffer, y a la derecha tenemos el nivel de combustible. Cosas que no tenemos, ni cuentavueltas obviamente, ni tenemos tampoco temperaturas de funcionamiento del motor, que como se va apagando y encendiendo, además seguro que es un lío ver a qué temperatura está el refrigerante o el aceite, porque este es uno de esos motores que va a trabajar el grueso del tiempo seguramente frío. Tenemos también, que me lo había dejado de decir antes, volante calefactado, asientos calefactados de 3 niveles para las 2 plazas delanteras, el clima automático ya os lo he comentado antes. Y luego la presentación de la calidad de la pantalla ha dado otro salto hacia adelante con una ventana ya sin marcos, así que tenemos lo que es la propia pantalla prácticamente alineada y plana con el resto del marco que la soporta. Los menús son muy parecidos a los que vimos en el Honda E y no me parece que sean para nada una locura, y lo más importante de todo es que tenemos Android para poder conectar aquí el móvil y utilizar su navegador, que al final es lo que acaba ocurriendo. Nos ha dicho Honda, por cierto, que el asistente personal tiene bastante capacidad de entender lo que le pedimos, así que ¿le hacemos la prueba o qué? Pon 25 grados para el conductor. Lo siento, esta función no está disponible. ¿Qué le puedo decir? ¿Que tengo frío? ¡Tengo frío! Repítalo. ¡Tengo frío! Repítalo. No, este solo acepta esto. O sea, lo otro tiene que ser aquí. Tengo frío. Hace 9 grados con una mínima de 6 cerca del tengo. Cuando abrimos las puertas traseras, lo primero que vemos es que tienen mucho ángulo de apertura, así que si montamos a un bebé va a ser más fácil que en coches más convencionales. Además, Honda conserva este ingenioso sistema para poder dejar el asiento enganchado aquí arriba y poder cargar objetos muy altos, como ya ocurría con el Civic de hace un par de generaciones. Una cosa que parece una chorrada, pero que para cargar según qué, yo cuando tuve ese Honda me venía de perlas. Es una cosa que si te acostumbras a tenerla, genuinamente viene muy bien. Luego, lo que es el espacio en las plazas traseras, puede que sí pasa un poco como adelante, que tengas poco espacio transversal, no es para 3 adultos colocados aquí, pero fijaos el espacio que tengo para las piernas en un coche de segmento B. Esto es inaudito. Por eso este es el típico coche que yo recomiendo mucho comprar, como le pasaba al Note de Nissan, porque a fin de cuentas tienes mucho más hueco para colocar gente detrás y es bastante raro que montes a 3 adultos. Así que para la sensación esta de espacio no hay nada como estos aparatos, sobre todo cuando lo comparas, pues, por ejemplo, con un Peugeot 208 o con un Renault Clio, que están muy lejos de ofrecer este tamaño. Tenemos salidas USB para cargar aquí convencionales, dispositivos no, tenemos salidas de aireación en esta parte trasera, que este vendría bien, y la única cosa rara que podéis encontrar es que los pies aquí van como inclinados, cosa que en parte viene bien a nivel de ergonomía, porque es como si tuvieses un reposapiés, pero tiene su razón de ser, y es que aquí debajo
está el depósito de combustible, en vez de debajo de la banqueta trasera. Justo por eso tienes este espacio para colocar objetos cuando levantas la banqueta, porque al final el depósito que estaría aquí debajo lo has desplazado justo debajo del culo del conductor y del pasajero. Respecto a la generación anterior, esta vez él ya se ha quedado con 300 litros de maletero. Antes tenía 350, sobre todo la jugada es que tenía mucho más espacio en esta parte inferior. Ahora nos queda una especie de cajoncillo en esta zona que viene muy bien para echar según qué cosas, y el resto del maletero con 300 litros es más que aceptable para un segmento B en volumen, pero la problemática es que es toda la carga prácticamente de manera vertical, porque tiene un plano de carga bastante cortito. También tiene eso que ver con que se ha dado mucha prioridad a que los asientos traseros tengan mucho espacio, y al final, al echarlos hacia atrás, te has comido la parte longitudinal del maletero, así que te va a tocar cargar bolsa encima de bolsa encima de bolsa. Perder 50 litros a costa de montar aquí la batería de litio tiene la ventaja luego del consumo del coche cuando estemos en movimiento, pero tampoco me parece un drama tener 300 litros en un coche urbano. Si acaso, pensando un poco en esto, os puedo decir que si tenéis niños pequeños en casa, la problemática de no tener mucha longitud en el plano de carga os va a meter en un lío a la hora de meter carritos. Así que si estáis pensando compraros este coche y tenéis un carrito de bebé, lo suyo es plegarlo y ver si cabe en el maletero directamente. Pero lo más importante de este coche está justo debajo del capó delantero, que es lo que lo hace especial. Es el sistema de propulsión híbrido, que es un poquito complejo de explicar, pero vamos a intentar que quede todo claro y nítido. Delante tenemos un 4 cilindros en la parte de gasolina de 1,5 litros, culata y bloque en aleación de aluminio, distribución variable atmosférico, que además es de ciclo Atkinson, así que aunque declara una relación de compresión de 13 y pico a 1, se puede usar gasolina de 95 porque en realidad la relación de compresión efectiva es menor. ¿Por qué os digo esto? Porque la carrera de expansión del cilindro es una, que es con la que se cuenta la cilindrada, porque es diámetro por la carrera completa, y luego cuando va a comprimir lo que hace es dejar las válvulas de admisión abiertas durante un rato, por lo que la compresión empieza cuando las válvulas de admisión se cierran, así que el recorrido total de la cilindrada es un poquito menor cuando está comprimiendo. Gracias a eso este motor es ultra eficiente. Eficiente hasta el punto de que dice Honda que supera el 40% de eficiencia térmica, que es una barbaridad para un motor de combustión. Este motor de combustión en condiciones normales, de hecho el grueso del tiempo que lo estás utilizando, no va anclado a las ruedas. Es un coche que funciona como un híbrido en serie, es decir, como el e-Power del Note Nismo que probamos en su día o lo que va a sacar Nissan con el Qashqai. Así que este motor está asociado a un generador eléctrico, a una máquina eléctrica. Esa máquina eléctrica sirve para encenderlo, hace de motor de arranque, y una vez que ha arrancado lo que hace es ofrece resistencia al motor de gasolina, y esa resistencia se convierte en electricidad. Esa electricidad va a la batería, que está detrás de los asientos traseros, en la parte del piso. Esa batería funciona como una especie de buffer, de caché, de almacén provisional de energía. Esa energía después viene al motor eléctrico, al motor generador eléctrico principal, que tiene 109 caballos, 253 Nm de par, y ese está asociado sí o sí siempre a las ruedas delanteras. De esa manera este coche lo vas a conducir con ese 109 caballos eléctrico como motor de impulsión. Cuando frenas, ese motor se convierte en un generador y también recoge energía cinética del coche y la transfiere también a la batería. Luego hay una especie de modos de funcionamiento que se van solapando ellos solos de manera inteligente por parte de la centralita del coche, de manera que podemos andar como eléctrico puro, tirando de la energía de la batería, que es de litio de 1 kWh o algo así, es pequeñita, y en esas circunstancias vas a funcionar solo con el motor eléctrico. Cuando ya necesitas más energía, porque la batería se está quedando sin energía para alimentar al motor eléctrico, lo que se hace es encender el motor de gasolina, y el motor de gasolina pasa a ser como un generador, el típico generador Honda que te pones, que encuentras en los puestos de la feria. Pues lo mismo, se arranca, mueve el generador y esa electricidad llega al motor eléctrico, pasando por la batería o sin pasar, incluso directamente alimenta lo que es la potencia del generador al motor eléctrico. De esa manera tenemos un coche que está funcionando como eléctrico, pero la energía que está utilizando para esa electricidad sale de la gasolina. Y el tercer modo de funcionamiento viene cuando se dan una serie de circunstancias en las que es más eficiente tirar directamente del motor de gasolina y acoplarlo a las ruedas. Así que tiene un embrague metido entre el generador y el motor eléctrico que se acoplan, y eso permite que el motor de gasolina en ese momento exacto tire de las ruedas delanteras. No lleva relación de transmisión, en ese momento exacto lo que ocurre es que la velocidad de giro del cigüeñal va anclada directamente a la velocidad de giro de las ruedas, y solo funciona en regímenes transitorios, es decir, entre 80 y 120, que es cuando la relación de giro de las ruedas y la relación de revoluciones del motor
se encuentran más o menos emparejados para que el motor esté en su zona de eficiencia máxima, sale más a cuenta que el motor tire de las ruedas que pasar la energía del motor a la batería y de la batería al motor eléctrico. Así que lo que hace en ese momento Honda es acoplas embrague y en esa parte de funcionamiento es el motor de gasolina el que tira del coche. No sirve, y hay que aclararlo, para que el coche tenga más potencia, porque de hecho el motor de gasolina es menos potente que el motor eléctrico. El motor eléctrico es de 109 caballos y el de gasolina no llega a 100. La clave está en que es más eficiente justo en esa parte de régimen. De hecho, cuando vas a más de 120 por hora, se desacopla el motor de gasolina y vuelve a funcionar como un generador eléctrico puro y estás tirando otra vez puramente con el motor eléctrico del coche. La clave de todo esto es por qué este motor, de esta manera, funcionando de esta manera, es más eficiente que cualquier otro tipo de motorización híbrida que os podáis encontrar. Los motores de ciclo Otto, lo que les ocurre es que son muy poco eficientes cuando estamos todo el rato cambiando la carga de trabajo, la carga de acelerador, cuánto acelerador tenemos, versus cuántas revoluciones tienen. De esa manera, solo hay una pequeña zona de unas 2000 revoluciones por minuto donde el motor, con un 70-80% de acelerador, gasta lo mínimo posible. En cualquier otra fase transitoria, acelerando desde 1000 vueltas con el pedal al 100%, arriba del todo con el pedal al 100%, o incluso con bajas cargas de acelerador con un 20%, pero fuera de sus revoluciones ideales, lo que ocurre es que gasta mucha más gasolina de la que le toca para ofrecer cierta cantidad de energía. La clave de los híbridos en serie es que puedes tener el motor funcionando todo el rato en su zona buena y al mismo tiempo de que lo tienes trabajando todo el rato en su zona buena, puedes extraer la energía, guardarla en la batería como buffer y utilizarla en el motor eléctrico. Por eso estos coches son mucho más eficientes que un híbrido de cualquier otra tipología que os podáis imaginar y de hecho, por eso nosotros en el proyecto CVFC hemos planteado una utilización de este estilo, porque es lo lógico para mantener vivo el motor de gasolina unos años más mientras las baterías bajan de precio y los puntos de recarga se distribuyen más a gran escala por todo el país. Una vez que ya hemos visto el grupo motopropulsor, ahora os voy a hablar del chasis de la parte inferior. Aquí no hay tanta novedad ni tanta cosa espectacular. Tenemos una suspensión McPherson delantera con trapecio inferior hecho de chapa estampada. Aquí no vemos las maravillas de los brazos de aluminio forjados del Honda E. Me da rabia, la verdad. Una columna McPherson que sube por ahí, amortiguadores convencionales, pinzas de freno convencionales de un único pistón. Más atrás tenemos un puente trasero torsional. Pues lo típico todo de estos coches de segmento B, con el amortiguador por detrás del muelle para tener un poquito más de recorrido. Al menos sí que tenemos frenos de disco detrás, no tenemos tambores. La salida de la batería, veis que está aquí en este cajón, lo que es la batería de litio metida, por eso lo sabemos por el cable naranja, entre otras cosas. No hay rueda de repuesto a la vista. Cosas curiosas que sí que os quiero enseñar, pues por ejemplo el recorrido del tubo de escape que sale del motor y se va por el lateral del coche. Una cosa rarísima, más propia casi de un Citroën 2 caballos. Yo no sé si esto transferirá algo de calor al habitáculo, no lo he notado, pero claro, tampoco he ido sentado en este lado, no debería, tampoco se calienta cuando va en otro sitio. Tenemos aquí la salida del escape convencional. Y otra cosa curiosa que os quería enseñar es lo cerquísima que pasa la estabilizadora del trapecio inferior, algo que nunca va a tocar porque ya se ha diseñado así, pero me ha llamado la atención la cantidad de cercanía que tienes en esta zona y que realmente pues, te puede complicar un poco la vida a la hora de diseñar. Tenemos, como os he dicho antes cuando os he hablado de la estética, pues mira, ahí están las air curtains, las salidas de aire que vienen desde la toma delantera para poder crear una cámara de aire que saque aire y apantalle un poco los neumáticos. Pesa 1228 kilos, no es ligero para un coche de 4 metros del segmento B, pero siendo híbrido, de todos los híbridos existentes, es un coche relativamente ligero. Durante la grabación de este episodio rompimos el micro de corbata, así que lo hemos tenido que cambiar para los siguientes vídeos, pero en este vídeo lo que vais a ver es el cambio súbito del audio de repente mientras estoy conduciendo, porque hemos recuperado para algunos cachos cuando no se escuchaba mi micro de corbata el sonido de las GoPro. Así que lo siento por adelantado. Lo más relevante de toda la prueba de este coche es que toda la tecnología que ha metido Honda funciona, y es que muchas veces por sobreingeniería te acabas encontrando coches que tienen 1000 promesas técnicas sobre la mesa y después cuando te pones a conducirlos no te encuentras esas promesas convertidas en realidad. Pero en este coche es realmente sorprendente lo que ha conseguido la marca nipona, y es que es un coche que consume muy poco, tan poco que nunca había conducido en mi vida un coche de gasolina que gastase menos
que este aparato y me parece realmente reseñable. Puedes hacer medias de 4 litros o incluso menos en ciudad a los 100, aunque seas un total zopenco con el acelerador, aunque te dediques a apretar fuerte a la salida de los semáforos. Luego sales a carretera, que es donde su mayor rival a nivel de temas híbridos, que puede ser el Toyota Yaris, más flojea en cuanto a consumos, y en condiciones idénticas este coche hace 1,5 litros menos a los 100 que un Yaris híbrido. Y eso a mí me parece realmente reseñable. Con este coche puedes hacer 5 litros a los 100 yendo por la autovía a 120 y no perdonando ni uno solo de los repechos. Habrá quien diga que eso también lo puedes hacer con un Yaris, pero os puedo confirmar que conduciendo exactamente igual al mismo ritmo, con este coche yo he gastado mucho menos que con el modelo de Toyota. Así que me parece que en ese frente la promesa de consumo bajo está totalmente conseguida. Al mismo tiempo, la otra parte de la promesa es que la tecnología incorporada en el sistema de propulsión de este coche permite una respuesta mucho más lineal y sí que tengamos efecto de banda elástica, de espino, como pasaba con los coches con variador que utiliza Toyota en esos sistemas híbridos, con engranajes planetarios y todo lo demás. Y la realidad es que también funciona, también la promesa de Honda aquí se cumple, porque es un coche en el que controlas perfectísimamente con el movimiento del tobillo derecho cuánto par está llegando a las ruedas delanteras. Es inmediato, además, esa diferencia de carga que puedas tener. Es importante llevar la palanca en el modo B, en el modo que tiene más retención eléctrica, vamos a decir, para que sujetes más los movimientos de cabeceo de la carrocería cuando ahuecas el gas, pero una vez que lo tienes en ese modo, es un coche que hace exactamente lo que esperas que haga, que parece una palabra obvia, ¿no? Que el coche haga lo que le estás diciendo, pero es que llevamos todos estos meses probando coches híbridos donde la mezcla entre potencias de combustión, eléctrica, cómo se solapa la regeneración y todo eso hace que la experiencia de conducción no sea ni lineal ni predecible, y aquí es todo lo contrario, es exactamente lo que esperas que corra, es lo que corre, es como un coche eléctrico puro en ese frente, y es algo que ya habíamos notado en el Nissan Note, que lleva un sistema e-Power de hibridación en serie parecido, entre comillas, al que utiliza el Honda, y por eso a mí me gusta esta solución a la hora de generar coches híbridos, porque hacen justo lo que le estás pidiendo. Incluso el tacto del pedal de freno está bastante conseguido si consigues tener la palanca en el modo B. No tienes ese tacto extraño al principio de regeneración, luego de frenada mecánica. Aquí prácticamente de manera directa pasas a frenada mecánica. Es durito, es dosificable, es predecible. No vas a tener tirones al pararte en atascos, en aproximaciones a rotondas. No vas ahí con 200 a ver dónde paro el coche o dónde lo dejo, en ceda al paso. Situaciones de esas donde tener esa cantidad de información en el pie derecho es importante, pues aquí justo consigue que funcione y lo haga exactamente como estás esperando que lo haga. El 80-120 lo hemos medido en 6,9 segundos, que sigue siendo medio segundo menos de lo que tardaría el Yaris. El 60-100 lo hemos medido en 5,3, también 7 décimas más rápido que el Yaris. No son cifras de velocista, pero bueno, se defiende un poquito mejor que lo que te da el Toyota, cuando sobre todo tienes en cuenta que este coche solo declara 109 caballos sobre el papel. Si te gastas toda la batería, las prestaciones bajan, pero la posibilidad de tener el coche seco de batería son bajas, toda vez que no es una máquina de curvear y las aceleraciones brutales se van a espaciar bastante en el tiempo. Otra de las cuestiones que me quedaban a mí abiertas viendo cómo funcionaba el sistema de propulsión y entendiendo cómo funcionaba era si genuinamente se iba a notar ese salto de potencia cuando se acoplase el motor de combustión a las ruedas. Algo que pasa además solo en algunas franjas de velocidad y no es algo que ocurra cuando vas pedal a fondo pidiendo toda la potencia al momento en el que el coche funciona como un coche puramente eléctrico, sino que, pues mira, justo ahora se acaba de acoplar el motor de combustión, lo dice la pantallita, empieza a empujar de las ruedas, lo va a hacer durante un periodo de tiempo donde la carga de acelerador, lo que le estoy pidiendo de potencia, vaya alineado con la eficiencia máxima del motor de gasolina, pero no se nota en ningún momento cuando se acopla el de gasolina a las ruedas delanteras, cuando se desacopla, cuando pasas de estar empujando con el eléctrico, cuando pasa a empujar también el de combustión. Todas esas situaciones de transferencias de energía son totalmente invisibles al conductor y me parece que por eso está especialmente cuidado este coche, porque es la primera vez que cojo un híbrido donde no te enteras absolutamente de nada. Solo la banda sonora te puede permitir saber cómo está trabajando el motor de gasolina en cada momento, si estás pidiendo mucho de él o no, pero incluso esa banda sonora está cuidada. ¿Por qué? Pues porque Honda ha decidido utilizar una triquiñuela muy curiosa, que es que va cambiando de régimen el motor para que a medida que vas acelerando tengas la sensación de que va cambiando de marchas. Como la eficiencia máxima del motor está entre 1250 y 3000 y pico revoluciones por minuto, lo que hace es permitir al motor
andar en esa zona de revoluciones, estirar esas casi 2000 revoluciones por minuto, y cuando llega arriba lo que hace es volver abajo y abrir más el gas, y cuando llega arriba cerrar un poquito más el gas. De esa manera el motor está todo el rato ofreciendo la misma cantidad de potencia al generador eléctrico. El generador además le frena justo lo suficiente para generar la cantidad eléctrica esperada, y el conductor tiene la sensación esa de que están sucediendo cambios de marcha. De esa manera no se tiene todo el rato presente el motor a revoluciones constantes trabajando mientras estás acelerando, que sí nos había ocurrido con el Note e-Power Nismo de Nissan cuando lo estuvimos probando en Japón, que sucedía que cuando tenía que trabajar a tope de generación eléctrica, pues tenías el motor todo el rato en las revoluciones clavado arriba. No sé si esto realmente es necesario. Al final Honda, que ha cuidado un detalle que es muy subjetivo y que es de la percepción humana a la hora de estar conduciendo el coche, y no es necesario técnicamente utilizarlo, pero a mí en este coche me da resultado, y como además no tienes tirón tampoco en el cambio de marchas teórico que existe, pues me parece que es una solución inteligente, voy a decir. Sería más inteligente seguramente conseguir borrar totalmente el sonido del motor del habitáculo, y de esa manera no tendrías esa sensación de carga constante de revoluciones cuando está trabajando, cargando la batería. Hablando de ruidos, de sonidos y de todo lo demás, le hemos medido 71,5 decibelios a 120 por hora. Es un coche muy silencioso a velocidad sostenida. Justo cuando no está el motor de gasolina ahí estirándose para generar electricidad, es un coche que es más silencioso que el Toyota Camry que probamos hace algunas semanas, no digo más, y me parece que eso es relevante. En contraste con la generación anterior del Jazz, que prácticamente era casi un GTI en cuanto a comportamiento de chasis, iba durito, dirección durita, el culo se podía hasta descolgar cuando estabas yendo hacia la curva, me parecía un coche muy gracioso. Aquí se ha ido a una puesta a punto mucho más conforme con el perfil de cliente que va a comprar un Jazz, así que te encuentras un coche que es muy cómodo con una suspensión blandita. Cierto es que el coche cabecea y balancea mucho más que antes, un coche que tarda y se apoya y se mueve y todo lo demás, pero una vez que se apoya, una vez que está clavado en el sitio, es un coche muy seguro en sus trazadas, y de hecho no te frustra, porque aunque vaya hablando, y esto sucede muy a menudo, la sensación de la gente de decir, bueno, es que si va hablando no es deportivo. Aquí lo importante es que aunque va hablando de suspensión y eso lo hace muy cómodo, no tienes inercias raras, ni tienes un coche que sea torpe, para nada. Es un coche que cuando le pides que gire, gira, y aunque balancee un poquito más, no deteriora tanto el agarre de la huella del neumático como para que te vayas largo, no cabecea, no es un coche torpe. De hecho es un coche que me parece muy conseguido en comportamiento dinámico, aunque la gente no lo vaya a poner a prueba cuando se compra un Jazz, porque no es el perfil de uso que se le dan a estos coches, pero sí que es cierto que vas vendido a hacer chirriar como un cretino los neumáticos, te pillas un bache en medio y el coche sigue justo por donde lo has pedido. Me parece que en ese frente Honda también ha rizado el rizo con este coche y ha conseguido otro punto más adicional en la parte positiva del aparato. A la hora de callejear, de moverte por todos los sitios, lo que te encuentras es un coche fácil de colocar en cualquier lado. Es un coche que además, como es estrechito, realmente agradeces ese extra de estrechez, porque es algo que te facilita las maniobras de aparcamiento, te facilita colocarlo en zonas estrechas. Hay un coche en doble fila, un camión al otro lado, de reparto de estos que se colocan mal, pues no tienes problema, porque no te da tanta impresión como te puede dar ahora un Clio, por ejemplo, que son coches de segmento B que han crecido tantísimo a lo ancho que al final tienes la sensación de que tienes mucha zona que abarcar y mucha zona que controlar. Aquí es más fácil hacerlo todo en ciudad. Es un coche que además en ciudad, con la ayuda del aparcamiento y todo lo demás, aunque tenga una visibilidad un poquito con un pilar C un poquito gorda, pues lo arreglas con la pantallita. El sistema de ayuda de conducción, el control de crucero adaptativo, el control de mantenerte en el carril también viene a las mil maravillas. Me parece que por todo ello es el coche perfecto como coche utilitario. Es el coche perfecto para irte a la compra, ir a por los niños, y aunque vivas en una ciudad grande y tengas que salir a autovía, a las vías de circunvalación, o tengas que moverte un poquito más allá porque tienes que hacer algún viaje un poco más largo, no le vas a encontrar ninguna pega porque va a las mil maravillas. Y solo me queda hablar del tacto de la dirección, de si es pesada, si es ligera, si te transmite algo, si no transmite nada. Tiene justo el peso que uno espera en un coche urbano, así que va bastante asistida. Esto de que solo tenga dos radios como en el Honda E, la verdad es que me ha gustado más de lo que esperaba, porque es el típico volante que lo ves y dices, qué cosa más rara. Salvo el tema de saber si está recto o del revés, que sí que te puede quedar esa duda cuando estás maniobrando para aparcarlo. Por todo lo demás me parece que
está conseguido y hasta filtra lo justo, no filtra demasiado. Cuando haces chillar los neumáticos delanteros, cosa que nadie en su sano juicio va a hacer con un Jazz con este perfil, te deja notar que estás llegando al límite del agarre. Así que me parece que ahí también Honda lo ha hecho muy bien. Pegas, la falta de pegada, sinceramente. Adelantar con esta aceleración disponible, especialmente con el coche cargado con 4 personas, o incorporarse a una autovía pueden ser maniobras justas para la potencia disponible. La potencia es seguridad, y yo aquí echo en falta un poquito más de chicha, sinceramente. Algo así como 20 caballos más, pero es algo que tampoco es que tengan sus rivales, sinceramente. Y sí, el cuadro de instrumentos podría ser un poco más intuitivo, tener un climatizador de 2 zonas, o sobre todo, la mayor pega para mí en un coche tan luminoso y tan orientado al uso familiar, podría tener un techo acristalado como opción. El principal problema de este coche es el precio, 21.900 eurazos, nada más y nada menos. Son 3.000 euros más que el Yaris híbrido que probamos no hace tanto y que sería seguramente su rival más directo por concepto técnico. Por concepto de formato de carrocería nos queda el Hyundai iX20, si no recuerdo mal, si se llama así, que es el único monovolumencillo que nos queda de esta categoría. Tal vez el Citroën C3, Aircross y alguno de estos, pero bueno, ya se separan más porque eso ya están medio crossoverizados. La cuestión es que a pesar de ser tan caro, sigue siendo el utilitario que yo le recomiendo a todo el mundo comprarse, sobre todo si no es un apasionado al volante. ¿Y por qué recomiendo este coche? Primero porque la relación entre espacio interior versus espacio exterior que ocupa es brutal, no hay nada parecido a este coche. El espacio en las plazas traseras es bestial y la modularidad también me parece genial. Segundo, como es un Honda, se le presupone que es un coche fiable. Yo no os puedo hablar mucho de fiabilidad, más allá de los estudios que hay de Warranty Direct y alguna de estas, que os mostraré ahora el índice que tiene Honda de calidad, pero son coches que no suelen dar problemas y eso siempre es una garantía. Y el tercer aspecto clave es que este coche no gasta nada. Nunca en mi vida he probado un coche de gasolina que gaste menos que este aparato. Y me parece realmente relevante. En ciudad gasta poco, pero es que luego sales a carretera y gasta poco también. Normalmente estos coches híbridos lo que suelen tener es una ventaja cuando estás conduciendo en ciudad, frenando, acelerando, frenando, acelerando. Ahí puedes recuperar mucha energía cinética y bajar los consumos, pero es que este aparato, incluso en autovía puedes hacer 4,8, 5 litros conduciendo yo, que soy de pie pesado, así que si lo cogéis alguno de vosotros que normalmente hacéis 2 litros menos de lo que dice Guille, o por lo menos eso ponéis en los comentarios, pues todavía podréis bajar más el consumo. Me parece que está muy conseguido en ese aspecto y además no acarrea el problema, como os decía ahora cuando conducía, de que el tacto del pedal del acelerador sea raro o el pedal del freno también se note raro. Es una experiencia genial la de conducirlo por cómo de directo es respecto a lo que le estás pidiendo. La única pena es que ya no es una máquina de divertirse. Si la generación anterior casi era un GTI por comportamiento de chasis de manera sorprendente y totalmente inesperada, porque no te montabas en un Jazz esperando que fuese un coche culero para ir atacando curvas. Esta versión Honda ya se ha cambiado de punto de vista a la hora de ponerlo a punto y ha hecho un coche mucho más blandito, pero se sigue comportando a las mil maravillas. De hecho va muy bien para lo blando que va de suspensión, así que me parece que es un acierto. No te va a frustrar en las curvas, tampoco te va a emocionar, no lo compres si estás pensando en eso. Y a pesar de todas estas maravillosas facultades que os acabo de contar y todos estos consejos que os estoy diciendo, se van a seguir vendiendo poquísimos, desgraciadamente. Y ahora, como siempre, vamos a ver en Wallapop por cuánto se están vendiendo estos coches, a ver si esos 20.000 euros y pico en los concesionarios son menos. Recordad que esto lo hacemos porque Wallapop patrocina PowerAR. Sin Wallapop puede que PowerAR directamente no existiera ya. Pues tenemos unas cuantas unidades aquí de kilómetro cero, con 2 kilómetros. Esta es con el acabado Cross Star, que está crossoverizado. Vamos a ver uno de estos. Estos tres son el mismo coche. Uno blanco. Este ya tiene 2.000 kilómetros, ya no es nuevo del todo. ¿Alguna unidad más que queramos ver aquí? Otra automatrícula. Una automatrícula barata. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a empezar por el barato. Podemos ver aquí este coche que está en Tarragona. 17.995 piden. Lleva tapacubos. Es el nivel de acabado más básico. Es el Comfort. Y tiene truco. Aquí han puesto que el precio está vinculado a la financiación. Curiosamente, normalmente encontramos aquí el precio al contado y al lado el precio obligado a ponerlo con la financiación. Así que este precio nos lo vamos a saltar. 21.990
tenemos aquí otra unidad. Esta es como la que hemos probado, con el mismo tipo de llantas, el mismo acabado. Y está también en Tarragona. Vemos que tenemos otro por 22.900, 20.900 si financiamos. También kilómetro cero. Y uno rojo, 24.300, madre mía. Este es con la misma motorización. Este en bajada Honda. Y la última unidad, un Cross Star 25.900 financiado 23.900. Moraleja de todo esto después de ver todos estos coches. Pues que no solo son caros cuando los compras nuevos, sino que incluso cuando vas al concesionario a buscar alguna oferta de stock, como hemos visto en Wallapop, cuestan exactamente lo mismo que el precio del configurador, salvo que lo financies, que luego acabarás pagando con los intereses mucho más. ¿Qué le cambiaría? Lo primero, el precio, claro. Pediría que fuese más barato, pero no va a poder ser por la técnica que tiene incorporada el grupo Motopropulsor. Yo le cambiaría que tuviese un poquito más de pegada el propulsor. Y es que es un coche que con las 4 plazas ocupadas te vas a encontrar que es un poquito justo en las incorporaciones de las autovías o en los adelantamientos. Los 109 caballos que ofrece se me antojan, pues ya habéis visto, las aceleraciones en el 80-120 en estas medidas. A mí me dan la sensación de que necesitas un poquito más de reprise para tener ese extra de seguridad. Ya no hablo de ir rápido por la carretera, este coche, a fin de cuentas, por autovía y autopista puede mantener buenos cruceros, pero es esa pegadita del motor lo que me falta para terminar de confirmar que por 21.900 euros te llevas un coche totalmente completo. Por otro lado, me gustaría ver, pues como hubo de las versiones anteriores, un acabado Sport con otro tipo de aditamentos estéticos para levantar un poco la percepción del coche. El de la segunda generación, que a mí me parecía muy chulo, pero desgraciadamente eso no va a ocurrir porque ahora nos gustan las cosas crossoverizadas o medio camperas, así que lo que hay es el Jazz Cross Star o como quiera que se llame, que ya sabréis que tiene una especie de pasos de rueda de plástico, va un poquito más levantado, así que se va a conducir peor, gasta más porque tiene peor CX, no compréis esa versión. También me gustaría ver una variante híbrida enchufable a medio plazo con esta tecnología. A fin de cuentas, no sería otra cosa que un híbrido en serie enchufable, lo más parecido a un eléctrico de autonomía extendida que podríamos tener, y permitiría todavía dejar más en ridículo los consumos. Pero al precio que están las baterías y la tecnología a incorporar, comprendo que Honda todavía no pise esa zona del mercado y se quede con el muy técnico pero más caro Honda E para tocar el tema de los enchufables. Sea como sea, Honda ha hecho un gran trabajo otra vez con el Jazz y sea como sea, se va a seguir sin vender, desgraciadamente. Si tenéis dudas, preguntas, cuestiones sobre el Jazz, las podéis dejar en los comentarios. Si os habéis comprado alguna vez un Honda Jazz, podéis dejarlo también en los comentarios, creo que puede ser curioso. Si estáis pensando en comprar un usado, yo creo que algún día haremos un usado pero interesante de este aparato o una cosa extraña con las generaciones pasadas y no tengo nada más que contaros. Si os ha gustado el vídeo, darle un me gusta, suscribiros y todas esas cosas. Nos vemos pronto con otro coche y en otro vídeo. Un saludo.